¿Usted cree que hay que modificar los reglamentos de las Cortes o las leyes para poder retirar a un diputado que esté en un proceso judicial, que esté imputado? Bajando al caso concreto, ustedes tienen en el grupo parlamentario a un senador que está condenado en firme por el Tribunal Supremo por conducir a más de 200 kilómetros por hora y mantiene el acta de senador. Quería saber si usted cree que José Manuel Baltar debería ceder el acta de senador. Lo de Baltar está ya resuelto, se trató en el Senado y, por tanto, no tengo nada que decir. Muchas gracias. Pero la batalla sigue siendo política. Y la batalla es el auto del juez Puente, del juez del Supremo, que dice que le causa estupor que siga siendo diputado José Luis Ábalos y que está recibiendo una respuesta muy polarizada en lo político. El Partido Popular no solo está suscribiendo esto, Vox ha dicho palabra por palabra lo mismo que el magistrado. Hay un apoyo en ese sentido. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Yo creo que es un estupor que tienen millones de españoles. El juez, en cierta manera, pues representa el estupor de millones de españoles. Feijóo decía, le incomoda y hay que subrayar, decía él, adjetivo estupor. Le acaba de contestar el gobierno, diciendo estupor no es un adjetivo. Gracias por preguntarme por ese adjetivo, el adjetivo estupor, tal y como lo definió el señor Feijóo, la misma persona que pide el B2 para obtener la nacionalidad española. Menos mal que no se pide el B2 para el liderazgo en el Partido Popular, porque si se pidiera el B2 en castellano, pues igual tendría algún problema. Pero más allá de lo que parece el chascarrillo de la mañana, de fondo sí hay un enfrentamiento y es el de Gobierno y Partido Socialista diciendo los jueces están interfiriendo en la política. Esto del estupor causa estupor en el Gobierno. Esto del estupor, Cristina Cañedo, dice Moncloa, esto es injerencia política clara. Sí, porque aseguran y lo hacen desde el primer minuto en el que se conoció ese auto que cada poder tiene que intervenir en su ámbito, que una cosa es la política y otra la justicia y que críticas como esta lo que demuestran es que hay algunos jueces que no respetan la separación de poderes. Le recomiendan que si quiere proponer leyes se presente a unas elecciones y van más allá porque también recuerdan que el acta de diputado es personal tal y como recoge la Constitución española. Porque la verdad que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba, diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale. Cada poder tiene que influir en su ámbito. Me ha sorprendido la reflexión del juez Puente, porque claro, él prescinde de una doctrina muy consolidada en nuestro país respecto de a quién le pertenece el acta. Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera. Hay una separación de poderes y eso obliga a todos los poderes. ¿Es injerencia política esto? A ver, desde el punto de vista judicial, como no hace falta comentar, porque todo está siguiendo las líneas normales de cualquier juicio, bastante breve, por cierto, ¿eh? Es decir, hay que reconocer que vamos a ir probablemente a un juicio bastante rápidamente. Ahora, ¿qué añade a las valoraciones de un juez? Decir estupor, sino una valoración emocional, personal, que personalmente yo siempre digo, los jueces deberían siempre, no solo en las causas políticas, incluso en las normales, honestamente, no mojarse con temas, especialmente en este tipo de causas que son bastante delicadas para el equilibrio nacional. Yo no sé por qué hizo eso el juez, yo no estuve presente en la declaración, pero creo que en la declaración al juez le tocaron bastante, ¿cómo decirlo? Los principios, la toga, por decirlo así. Por lo tanto, no lo sé. Por eso digo que no sé por qué le empujaron a hacer eso, ni sé cuál es el motivo de fondo. Dicho lo cual, a mí me parece que la palabra estupor se queda muy corta. Es una puñetera vergüenza que este pero señor para los ciudadanos siga siendo diputado. ¿Me vas a permitir? No, para los ciudadanos no. A ver,
No era breve y... Sí, breves, por favor, porque la cuestión... Pero la cuestión aquí es... Ángel, que quiero hablar contigo de este tema. Venga, breves, estás empezando sencillamente que puedo hasta estar de acuerdo contigo en la vergüenza que estás expresando, pero tienes que ponerte también en el lado del juez, que creo que no es ni Ángel Espósito, ni el propio Padula, y por lo tanto creo que el juez tiene su trabajo. Y como ciudadano normal no debería estar ahí si puede utilizar todos los adjetivos. Y hay una crítica, y os pido de verdad brevedad a los dos, y hay una crítica legítima en lo político, que es decir, oiga, si desde la política criticar a los jueces es interferencia, es injerencia, oiga, desde los tribunales no me utilicen un auto para criticar leyes o decir cómo tiene que legislar el gobierno, porque lo que le está diciendo el gobierno es, ¿usted quiere legislar? Preséntese a unas elecciones, señor juez. Lo que pasa es que el artículo 4.2 del Código Penal permite, es más, insta a los jueces a hacer esto. El estupor yo creo que es socialmente compartido al 99% de que este señor siga siendo diputado. Que el juez lo debería meter o no, eso es una valoración moral que no tiene mucho sentido. Pero que el juez proponga cambiar esa ley, aunque es discutible si se puede cambiar esa ley constitucionalmente, a mí me parece que está en su papel. Bueno, yo creo que en los autos no se deben de hacer valoraciones políticas y menos legislativas por parte de un juez del Supremo. Ahora bien, no es lo peor que han hecho los jueces. La huelga contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba redactada es lo que probablemente ha desbordado la gota del Gobierno y del Poder Legislativo, o la retirada del escaño de Alberto Rodríguez por parte del Supremo. Entonces, bien, es la gota que ha colmado el vaso. Dicho esto, si quieren cambiar las leyes, que se presenten a unas elecciones. Juez magistrado emérito Ramiro García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. ¿Es normal esto, el estupor, me causa estupor que Ábalos siga siendo diputado? ¿Es injerencia política? Desde luego, dentro de una resolución judicial, es decir, dentro de un auto, realizar las manifestaciones de índole política que realiza el juez Leopoldo Puente, a mi juicio supone un supremo despropósito, una clara injerencia sobre el poder legislativo y una desviación de poder en el ejercicio de la jurisdicción, articulando una crítica contra el Congreso de los Diputados, aunque sea una crítica velada, ya que la jurisdicción significa aplicar la ley, interpretar la ley, motivar cada caso concreto y hacer una valoración probatoria. Pero en ningún caso se puede utilizar una resolución judicial para hacer vía indirecta proposiciones de ley encubiertas dentro de una resolución en forma de auto, y más proveniente de un magistrado del Tribunal Supremo que parece que está dentro de la línea del que pueda hacer que haga. ¿Usted cree que esto es instrucción política, que esto responde a un dictado político? A mi juicio se trata de una desviación de poder por motivación política. Es decir, el señor Leopoldo Puente puede ir al Ateneo, ir a las facultades de Derecho, ir a las asociaciones judiciales y estimar sus opiniones, pero no utilizar una resolución judicial para hacer una crítica velada al Poder Legislativo, al Congreso, y desconocer, además, la doctrina constitucional en relación con el carácter personalísimo e intransferible del auto del acta de diputados. Pues yo hay quiero una recordar pregunta además aquí práctica. Déjeme que se la plantee, que es, ¿esto puede cuestionar la imagen de independencia, la imagen de imparcialidad del juez? ¿Esto puede tener, más allá del escándalo político que esto está generando, una consecuencia legal? Bueno, vamos a ver. Desde luego no es, desde el punto de vista del análisis de la imparcialidad, no precisamente podemos decir que el contenido del auto en el tema del estupor y de la proposición de ley encubierta vaya por buen camino para decir que el juez Leopoldo Puente, en este caso concreto, se le puede decir que es un juez totalmente imparcial. Hay un sesgo político claramente, y permítame que a mí
en relación con la proposición encubierta de ley, me venga a la memoria lo que le pasó al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Fue privado injustamente de su condición de diputado en una sentencia del Supremo. Después el Tribunal Constitucional le otorgó el amparo. Por lo tanto, quienes defienden que un diputado tenga que ser suspendido antes siquiera de ser condenado, podría llevar a que los jueces se lanzaran a alterar la composición de las cámaras, sencillamente en base a la proposición que encierra el contenido del auto, en esa parte del señor Leopoldo Puente. Multitud de jueces estarían felices en poder alterar la composición del Congreso siguiendo la proposición que hace el juez Leopoldo Puente. Es decir, hay un contenido político clarísimo. Magistrado, le agradezco. Ramiro García de Dios, cuídese. Gracias, magistrado emérito. Un abrazo. Nada, un abrazo, gracias. Es interesante la puerta que abre el juez, claro. Lo que está diciendo es, oiga, si seguimos esta doctrina, basta con que te imputen para que te largues. Pueden ser los jueces los que te cambian el paisaje parlamentario. A un minuto. Por cierto, claves, Ernesto, de lo que tenemos en el Supremo. ¿Llegó a amenazar el juez Puente con meter en prisión a Ábalos y Koldo, Ernesto? Absoluta y totalmente. Yo denuncio la conducta barriobajera del juez Puente. Pudo haber sido afiliado a Juezas y Jueces para la Democracia en el pasado, antes de entrar en el Supremo, pero el juez Puente se dio de baja cuando entró en el Supremo y la evolución ha sido muy clara. Cuando digo que le denuncio es porque en el primer auto de convocatoria de Koldo García y de Ábalos, el día 3 de octubre, él no mencionó la vistilla, lo que se llama esa vista, esa audiencia que se produce después de la declaración de un imputado y que uno puede pedir prisión o no pedir prisión o otras medidas cautelares. Pero al rechazar el aplazamiento de la convocatoria el día 13 de octubre, es decir, un día antes, invocó en el auto el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea la vistilla para determinar medidas cautelares. Eso es una amenaza directa, eso no debe hacerlo un juez y eso fue una actitud barriobajera para precipitar y asustar a Ábalos y lograr que renunciara al escaño y que el caso pasara a la Audiencia Nacional. Entonces, ¿por qué los ha dejado en libertad el juez a Koldo y a Ábalos, Ernesto? Lo ha dejado en libertad porque desde el intento de golpe del 5 de junio con el informe de la UPO, lo que tenemos es un golpe fallido. Y el golpe fallido se entiende porque el informe último de la UCO no tiene ninguna gravedad, pese a tener conductas presuntamente ilegales de Ábalos y de Koldo y vincular ambos patrimonios, no es el caso Gürtel, ni es el caso más grande de la historia democrática española que nos vende Feijóo y Tellado. Como no hay ninguna nueva situación aparte de ese informe, no tiene ninguna razón para meterle en la cárcel. Lo que hizo es una campaña al juez, haciendo creer incluso a medios presuntamente progresistas que Ábalos iba a ir a prisión. No había ninguna base, y creo que te lo dije con anterioridad, y puedes atestiguarlo, para mandarles a prisión, y no les iba a mandar a prisión. Lo que hizo fue amedrentarles para conseguir que Ábalos dejara el escaño. Y no dejando a Ábalos el escaño, lo que ha hecho el juez es increíble, porque nos has presentado a Feijóo comentando lo que ha dicho el juez Puente, sin citar a Puente. Pero el señor Feijóo se ha convertido en un tertuliano. Lo único que se dedica es a comentar resoluciones de otros. No tiene ninguna razón de ser que el juez Puente, el Poder Judicial, tenga una injerencia directa a través de un auto judicial en lo que es la normativa del Congreso. Hay que rechazarlo de plano. Dicho esto, decía Ernesto Kaiser, Alberto, hablaba del golpe del día 5 y hablaba de Feijóo como un tertuliano. Alberto quiere dar también su punto de vista. Alberto, por favor, Alberto y Ernesto. Bueno, yo creo que en este caso, en los informes que hemos conocido de la UCO, ya sea en el caso de Ábalos o también en el caso, en fin, en todo lo que rodea este asunto, yo creo que son, en fin, bastante contundentes en cuanto a las pruebas y también bastante contundentes en cuanto a la gravedad de los hechos que se están juzgando. A partir de ahí, es verdad que de momento el juez ha evitado una medida absolutamente excepcional, que es la de enviar a prisión preventiva tanto al señor Ábalos como a Koldo García
García, como sí que ha hecho con Santos Cerdán, donde ahí cree que podría, si no, destruir pruebas. Yo, Ernesto, ya sé que tú dices que lo de Santos Cerdán todo es un montaje, que ahí no hay absolutamente nada, pero la realidad es que estamos todavía en el inicio, que poco a poco vamos viendo las pistas del dinero, no solamente a través de la UCO, también a través de la prensa, y que todavía hay mucho camino por recorrer, como para ser tajante y decir, aquí no hay nada, esto es un montaje. Pero tú, Ernesto, incluso te mojarías en decir hasta cuándo puede seguir en prisión Santos Cerdán, como respuesta a Alberto. Finales de octubre, 1 de noviembre. El caso de Cerdán es todavía más grave, porque mientras a Coldo y a Ábalos no se decide a enviarles a prisión, les amedrenta, en el caso de Cerdán le envía a prisión sin ningún fundamento. No hay fundamento más que el informe de la UCO y las grabaciones que además han sido reeditadas según la propia UCO, y tampoco pudo hacer la revisión la UCO según su propio informe de todas las conversaciones. Esas grabaciones no se les ha proporcionado totalmente, los dispositivos no han sido devueltos. Eso es lo que ha denunciado Coldo hoy. No me habéis dado los dispositivos, yo no he podido comprobar nada. ¿Qué es esto? Esto es lo que es una inquisición. ¿Que faltan muchas diligencias? No faltan muchas diligencias, perdón. Me parece que no hay un conocimiento del sumario si se dice que hace falta muchas diligencias. Lo que hay es un informe reciente de la UCO sobre Ábalos, y ese es el informe que se va a ir a juicio oral. El propio juez Puente lo ha dicho. Ha abierto una pieza separada y ha dicho que quiere ir rápidamente a juicio oral. No estamos en el principio ni en el medio. En el caso de Cerdán es más grave. ¿Más grave por qué? Porque el juez Puente solicitó un informe de fuentes abiertas, es decir, sin ninguna investigación, simplemente pidiendo a Hacienda, pidiendo al Congreso, pidiendo al PSOE, pidiendo a Navarra, informes oficiales sobre el flujo de ingresos de Santos Cerdán, y ese informe no está desde julio, y es una causa con preso. ¿Por qué no precedió al de Ábalos y al de Coldo? Porque el juez Puente no lo quiso, porque la UCO no lo ha presentado. La UCO lo va a presentar en algunas semanas, ya ha hecho algunas filtraciones de tonterías en relación a lo que... Cuando uno dice tonterías, cuando uno está hablando de un proceso impresionante, una especie de Gürtel, y lo que nos presentan son estas cosas, por eso se dice tontería. No quiere decir que los 95.000 euros que ha manejado Ábalos no sean importantes, pero claro, en relación a los 5 millones que especuló, no que dedujo, que especuló el juez Puente, hombre, es un chiste. Y con Cerdán lo que va a pasar es que va a haber un informe y en noviembre, a más tardar, le va a dejar en libertad.